Buenas noches, les saluda Ania Cordero. Yo soy educadora ambiental de la Municipalidad de La Unión y les agradezco mucho este espacio que nos permiten para poder brindarles esta información tan valiosa en un día hoy tan especial como lo es el día que celebramos a estos seres vivos tan importantes y que nos brindan tantísimos beneficios como lo son los árboles. Esta actividad se realiza en coordinación con la Municipalidad de Curridabat y en coordinación con la Asociación Movimiento Tiribí Limpio del Cantón de La Unión. Contamos con la facilitación del experto y biólogo Josi Calvo, que nos va a facilitar la presentación, y los dejo con él en este momento para compartir toda esta información que nos tiene tan importante. Muchísimas gracias, Ana. Buenas noches. Voy a compartir acá pantalla. Me regalan unos segundos y... Ana, ¿me puedes confirmar si está la pantalla completa y si se está moviendo la diapositiva? Sí, correcto. Está todo Perfecto. perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Como bueno, ya me comentaron, ya presentaron, perdón, soy Josi Calvo, soy biólogo del proyecto Paisajes Productivos de PNUD, que colaboramos con la Municipalidad de La Unión y Curriabat y también Montes de Oca, San José y Alajuelita, con el que es el corredor, bueno, actividades en el corredor biológico interurbano María Aguilar. Y bueno, hoy justamente en conmemoración de un día tan bonito que a mí me fascina porque soy demasiado fanático de los árboles. Bueno, en el Día del Árbol queremos compartirles un poco de árboles del Cantón de la Unión, también bueno, y que por supuesto están en otros lugares como Curridabat, Montes de Oca, y principalmente muchos de zonas montañosas, pero con una distribución más amplia, pero bueno, que son árboles nativos, en fin. Entonces, bueno, me disculpo ahí tal vez porque no sé si se ve muy oscuro mi pantalla, pues no tengo muy buena iluminación, pero bueno, espero que se entienda y se pueda ver súper bien. La presentación se llama Árboles para embellecer y atraer biodiversidad. Entonces, bueno, son todos árboles nativos, son árboles propios de la zona, que son muy buenos para atraer fauna, pero también les queremos presentar y contar un poquito de historias de árboles que también sirven para embellecer la ciudad o otros lugares, ¿verdad? Y no solo embellecer en el punto de vista, bueno, muchos árboles son bellísimos por las flores, por su arquitectura, como vamos a ver, por ejemplo, pero también hay un embellecimiento cultural, ¿verdad? A veces hay una historia o algo que le da identidad a un lugar, a un cantón, a una región, y eso pues tiene un plus también y eso también son algunas de las historias que queremos rescatar. Entonces, de eso se centra desde la presentación, de presentarles una historia, son chiquitas, ¿verdad? Porque son muchísimos árboles y no podemos hablar mucho de todos, pero justamente queremos contarles un poquito de algunos de estos árboles emblemáticos de la zona, ¿verdad? Y que espero este, que les guste bastante. Si alguien tiene alguna consulta, ahí la puede escribir en el chat, la compañera Ania más tarde yo ando, entonces nada más preguntan y durante la misma charla ahí podemos ir conversando o pueden ir aportando y para que sea un poco más dinámico y que no sea solamente yo hablando, porque como van a ver ahorita yo me emociono mucho hablando, entonces cualquier cosa ahí nada más la escriben y en el camino pues vamos viendo sus comentarios o preguntas o cualquier duda que tengan. Entonces, bueno, para empezar, todos los árboles que estamos acá, que les vamos a presentar, son árboles nativos, es decir, son árboles que son de Costa Rica, pero también yo creo que algo que muy importante que vamos a ver es que son propios de la región de justamente del Cantón de la Unión y toda esta región, ¿verdad? Principalmente la parte este del corredor biológico María Aguilar. Eso es muy importante porque a veces hablamos de árboles nativos solamente como si fueran de Costa Rica y por ejemplo hablamos de especies exóticas, de las que no se recomiendan sembrar, nos referimos a especies que son de otros países, como por ejemplo los eucaliptos, que son de Australia, ¿verdad? El caso de los cipreses, que son de Norteamérica o de Honduras para hacia más al norte, o árboles de África, o cosas así. Pero en Costa Rica también podemos hacer la diferenciación, porque bueno, resulta que Costa Rica es un país sumamente pequeñito, pero a nivel geográfico, a nivel climático es sumamente diferente. Y bueno, todos acá lo sabemos, ¿verdad? Que a pesar de que somos chiquititos, en Costa Rica pues hay playas, pues hay montañas, hay páramos, realmente hay demasiados tipos de ecosistemas y hay demasiados tipos de árboles que crecen en diferentes lugares y eso pues es este, muy importante también poder visualizarlo porque como hay árboles en diferentes zonas, pues también va a haber animales que están adaptados para vivir en diferentes zonas. Entonces acá pues es importante esto de que son árboles que son de la región, ¿verdad? Los que hemos andado por la zona, sabemos que los árboles que encontramos en la Unión van a ser muy diferentes, por ejemplo, a los árboles que encontramos en Alajuelita. Entonces, si aquí ya encontramos diferencias en el clima,
imagínese usted ahora hablar de árboles de Guanacaste o de la zona sur, ¿verdad? Ya es muchísimo más grande, entonces por eso es importante conversar de esto. Y bueno, lo primero que quiero comentar de la importancia de las especies nativas, y por esto entonces me refiero no solo nativa de Costa Rica, sino nativa del cantón, de la región, es que siempre, siempre van a traer fauna, pero un montón de fauna, y eso es bastante, bastante importante porque no solamente se trata de que si tiene frutos, de que si tiene, por ejemplo, flores, que por supuesto va a traer animales, que va a traer abejas, por ejemplo, colibríes para las flores o animales que se coman los frutos, sino que la importancia de una especie nativa es que incluso todo lo que son las partes vegetativas, es decir, las hojas, el tallo, las raíces, siempre va a haber un animal que lo aproveche. Por ejemplo, las raíces, la savia, las hojas, por ejemplo, van a haber insectos que van a saber esta especie, la van a conocer bien y la van a aprovechar, y cuando se están alimentando, por ejemplo, de las hojas, esos mismos insectos pues van a traer otras aves que no se alimentan de frutos, pero que se alimentan de insectos, o otros animales que se alimentan de los insectos, por ejemplo. Entonces ya me está trayendo fauna de forma indirecta, por decirlo así, o también por la misma arquitectura. Entonces, esto es lo que nos sucede con las especies exóticas, ¿verdad? Como no crecieron en Costa Rica o en esta región específicamente, los animales no saben cómo aprovecharlo al máximo, entonces no son tan buenas para traer biodiversidad. Entonces, por eso es que se le da esta importancia. Y bueno, resulta que justamente, bueno, en Costa Rica, este, para mí es muy importante sensibilizar sobre la importancia de sembrar especies que sean de la zona, porque tenemos tantísimas especies. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos más de 9.000 especies de plantas, y si contamos solo los árboles, hay más de 2.000 especies de árboles. En el CBIMA, en todo este territorio, lo que es el corredor, desde la Juelita, por ejemplo, hasta la Unión, siguiendo lo que es el río María Aguilar, se han contado cerca de 150 especies de árboles. Esto, créanme que está subestimado porque es un esfuerzo muy grande que se ha hecho, pero el territorio es tan grande que es muy difícil andar por todos los rincones contando todos los árboles, pero es un número que perfectamente puede ser el doble o incluso hasta más. Pero hay muchísimos árboles y muchos de estos son nativos, entonces por eso es una lástima que teniendo tantas, tantas especies, normalmente tendamos a sembrar siempre lo mismo, ¿verdad? Especies de otros países. O sea, tenemos una riqueza bastante importante. Y bueno, justamente lo que se ha encontrado en el corredor es que una de cada 4 especies que se siembran son especies exóticas. Y esto, exóticas, es decir, que no son de Costa Rica, pero si contamos las que son exóticas, que no son de la región, por ejemplo, el cortés amarillo es un árbol que todos lo amamos, pero es un árbol que no es nativo del Cantón de la Unión, por ejemplo, es un árbol que es de Guanacaste, son de bosque seco, o igual con el roble sabana, son árboles que también son más de bosque seco, o zonas, por ejemplo, del Pacífico Central o el rodeo, que son más de bajura, y pues como son tan bonitos, pues los hemos estado sembrando, pero no son especies que son propias de la zona. Entonces pasa esto que les comento, que no se aprovechan al máximo, o los poquitos espacios urbanos que tenemos no los aprovechamos para tener especies que han estado ahí durante miles de años, y pues, con eso podemos potenciar muchísimo más lo que hay. Entonces, hay muchísimas especies, y justamente ahorita queremos pues presentarles algunas poquitas y lo importante que es tener de estas especies en la región. Entonces, otra razón para no tener especies exóticas es que también muchas de estas pueden ser problemáticas o invasoras. Entonces, por ejemplo, está el tema, por ejemplo, que tal vez un ciprés no es tan invasor, pero los animales no aprovechan mucho ni las hojas, ni los frutos, ni las flores, ¿verdad? Entonces es como que está ahí, no hace mucho daño, pero tampoco hace mucho beneficio. Pero lamentablemente hay otras especies que son exóticas que sí hacen mucho daño, y eso pasa mucho también en la región. Entonces este es un clásico ejemplo, que esta es la llama del bosque, que estoy seguro que muchas de acá la hemos visto en muchos lugares de San José, y los invito cuando vean este árbol, que lo siembran mucho por ornamental, es un árbol de África, que lo siembra mucho por las flores. Cuando vean uno, acérquense al suelo, van a ver las flores en el suelo, agarren un par de flores, vean adentro, y lo que van a encontrar son un montón de abejas muertas, porque resulta que este árbol, el néctar, es tóxico para las abejas, y prácticamente está ahí 24 horas al día montando un montón de abejitas. Y bueno, yo he hecho este ejercicio, lo hago cuando voy con personas. Agarramos 2, 3 flores, y en más de la mitad siempre encontramos de 2 a 5 abejitas muertas. Entonces, solamente en el suelo y contando unas poquitas. Ahora imagínense si contamos todo el montón de flores que se ven aquí en la foto, que puede tener un solo árbol, que está floreando todo el año, y que tenemos cientos de estos árboles sembrados en todo San José, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes el montón de impactos que estamos ocasionando, y eso pasa con muchas especies exóticas. Entonces, no es que este árbol sea malo, sino es que está mal ubicado. Este árbol en África, ya los animales, ya ellos lo conocen muy bien. Entonces, las abejas que lo polinizan, de repente son resistentes a esta toxicidad. O, por ejemplo, otras ya saben que tienen que evitarlo porque es problemático. Pero acá el problema es que cuando traemos un árbol
que la fauna de aquí no la conoce, entonces pasa ese tipo de cuestiones y está generando pues un problema ambiental bastante grande. Y esto pues lo que pasa es que tenemos muchas especies que son invasoras que se vuelven problemáticas. Entonces es otra razón de por qué es bueno sembrar especies nativas y ojalá especies nativas de la región, que es lo que le vamos a presentar. Y bueno, otro ejemplo, o si le vemos desde el otro punto de vista, este es un caso de una especie que es típica de la zona, es de la familia del girasol, una asterácea de género Clivadium. Esto es un arbustito que pasa muy desapercibido porque crece mucho en charrales y uno no le da mucha pelota. Y estas son fotos que yo tomé, ya son cuestión de, creo que fueron menos de 2 minutos lo que estuve ahí porque andaba trabajando y nada más me dio curiosidad de quedarme un ratito. Y en cuestión de 2 minutos me puse a ver qué tipo de insectos llegaban y era pero increíble. O sea, esto por lo menos, yo creo que en esos 2 minutos conté por lo menos 15 especies diferentes de insectos que llegaban a las flores, entre mariposas, moscas, abejas, escarabajos, era pero, o sea, una locura. Y un arbustito así pequeñito, realmente lo que está ofreciendo de vida a un montón de animales es increíble. Entonces imagínense esto, pero con cada planta nativa que nosotros podamos sembrar, ¿verdad? El potencial que tiene. Y creo que eso es lo más importante, porque si pensamos en la ciudad, uno de los problemas que hay es que no hay suficientes zonas verdes como nos gustaría. Entonces es muy importante que las poquitas zonas verdes que tenemos, que ojalá que en muchos años sean más y más, estén lo más potencializadas o maximizadas que se pueda, ¿verdad? Entonces, si este solo arbustito que es súper pequeñito tiene todo este impacto en este montón de animales, ahora imagínense cada árbol que nosotros podamos tener en un espacio, ¿verdad? Porque realmente, bueno, en una ciudad donde hay tanto gris, a veces un solo árbol grandote se vuelve un oasis para un montón de insectos, un montón de animales, un montón de plantas, porque hay bromelias y orquídeas que crecen encima de él y se vuelve como un ecosistema ahí prácticamente él solito. Entonces realmente cada árbol cuenta, cada árbol tiene un montón de valor y ojalá que tengamos cada vez más árboles nativos propios que tengan pues este valor biológico para cada rincón de la ciudad, que se vuelva un montón de oasis para un montón de faunas que ocupan encontrar alimento y ocupan reproducirse y pues vivir en la ciudad. Entonces, bueno, ya con esto ya es como la introducción y ya quería entonces presentarles la historia de algunos arbolitos. Entonces, para traer fauna o para embellecer, lo dividí como en 4 partes, ¿verdad? Tenemos árboles que tienen frutos, que atraen fauna, árboles que tienen flores, que son muy bonitas para embellecer, pero también hay árboles con un follaje o con una arquitectura específica. Entonces, bueno, los primeros que les quiero presentar son los árboles con frutos que pueden servir, entre otras cosas, para traer muchos animales, o por ejemplo aves, o los que nos gusta traer fauna. Entonces, aquí algunos que son de la región que les voy a ir compartiendo. Entonces, recuerden, si alguien tiene algún comentario, alguna experiencia con alguna especie, o si yo le digo algo y se acuerda de otro arbolito, entonces ahí nos puede escribir para compartir, porque mucha de esta información, lo increíble es que no está en los libros, es casi que información que se ha ido traspasando de nuestros abuelos y abuelas a nosotros, y así es como se ha preservado, y es bueno conocer más de estas historias porque así también todos vamos aprendiendo y vamos compartiendo. Entonces, bueno, el primer arbolito que les quiero compartir es este de acá, que es el aguacatillo, y lo pongo primero porque yo creo que es uno de los más conocidos o emblemáticos, especialmente por el tema del quetzal. Bueno, este aguacatillo es una familia, los que se le conoce así, bueno, o unas especies de una familia que es la familia Laurasia, que es la misma familia del aguacate, el que nosotros nos comemos, que nos encanta. Aquí en este mismo grupo tenemos varios árboles silvestres que les conoce como aguacatillo, que son de muchos géneros o nombres diferentes. Por ejemplo, esta primera foto de acá, que parece más como un mini aguacate, este es de género Cinnamomum. Este peludito es otro aguacatillo también, que es de género Ocotea, y perdón, y este de acá, que se ve como azul, es del género Persea, es una Persea cerúlea. Entonces, todos estos se les conoce como aguacatillos, y bueno, lo que tienen es que los frutos les encanta a las aves, especialmente a unas aves, bueno, se lo comen muchas aves, pero las que más lo visitan suelen ser aves grandes, como por ejemplo las pavas, hay una pava negra, la chachalaca, es el caso de este tocancillo verde, el caso de quetzal, y esos árboles son típicos de zonas montañosas de la cordillera volcánica central, y se ven mucho en la zona de la Unión, y muchas de estas aves, como el tocancillo verde o el quetzal, que lo podemos ver en la Unión, justamente visitan ese tipo de árboles. ¿Y por qué son tan importantes en sí? Bueno, no solamente porque le dan alimento a aves que son escasas o incluso con poblaciones reducidas, ¿verdad? Como el caso de estas de acá, o el caso de la pava negra, sino que incluso la vida de muchas de estas aves, como es el caso del quetzal, gira en torno a estos mismos arbolitos. Entonces, lo que pasa acá es que, por ejemplo, muchos de estos aguacatillos, como pasa con muchos árboles frutales, ellos tienen periodos de fructificar. Entonces, lo que pasa es acá
por ejemplo, en la Unión, en lo que es enero, febrero, marzo y abril, por ejemplo, están fruteando los árboles más en las partes bajas, como por ejemplo el sector de la finca Los Lotes y un poquito más de zonas bajas donde hay bosquecito. Ya después, cuando entra la época lluviosa, los que están fruteando son los árboles de las zonas más altas, ya yendo como hacia el Irazú, por ejemplo, hacia la zona cordillera volcánica central, donde hay a mayores altitudes, por ejemplo, de 2000, 2500 metros para arriba. Entonces, los quetzales, lo que se ha visto es que, bueno, en muchas partes del país, lo que ellos hacen es que ellos hacen migraciones todos los años, están subiendo, bajando, que, en diferentes lugares conforme están fruteando los árboles. Entonces, todo el movimiento de ellos gira en torno a estos aguacatillos. Ellos comen un montón de cosas. Los quetzales comen otros frutos, también incluso comen insectos o hasta hay reportes de lagartijas o cosas así, pero su principal alimento o uno de sus principales es el aguacatillo y entonces ellos hacen migraciones en torno a esto. Entonces, por ejemplo, en Finca Los Lotes, si uno lo visita, por ejemplo, en febrero o en marzo, uno puede ver quetzales, pero ya llega un punto del año donde no se ven y es porque ellos ya se fueron a zonas más altas a buscar aguacatillos en esa zona. Entonces, vean ustedes cómo la vida de todo un animal, y un animal tan emblemático y tan importante en Costa Rica, porque este pájaro a nivel de turismo es impresionante lo que mueve, gira en torno a un grupo de arbolitos, ¿verdad? Como son estos de acá. Entonces, bueno, es un caso bastante importante. Otro árbol que también es muy importante para la fauna, que es muy común en la Unión y zonas montañosas, bueno, también un poquito más de bajura, pero más que todo como zonas medias y zonas altas, es este de acá, que es el cirrí colorado. Este es de la misma familia del jocote. De hecho, si uno agarra las hojitas y las machuca y las suele, tiene un olor muy parecido al jocote. Y así como la fruta de jocote, pues les gusta a nosotros y a muchos animales, pues estos también, estos frutitos son más pequeñitos, también son muy buenos para atraer aves. Y por ejemplo, bueno, lo que he visto acá, es que he visto que son muy buenos para, por ejemplo, los momotos o los bobos también le llaman, o las tiapias o las oropéndulas también lo buscan. Entonces, pues es un árbol bastante, apetecido. Bueno, esta foto de acá es uno de los árboles que yo creo más bonitos que he visto en zonas urbanas de esta especie, porque no hay muchos. Es uno que es muy común en zonas naturales, cuando hay bosque, pero en la ciudad no tanto. Por eso es muy bueno, ojalá que lo podamos sembrar más. Y se hace así enorme y bonito. Entonces, obviamente es un árbol grande que no se puede sembrar en aceras, pero es un árbol que es perfecto, por ejemplo, para sembrarlo en el centro de un parque. Y bueno, esto es un parque en Heredia Centro, que tiene un CV bellísimo. También hay unos que son muy bonitos en el Tecnológico, en el TEC de Cartago. Pero bueno, ojalá que lo podamos sembrar más porque no solamente tiene esta arquitectura y es muy grande, muy imponente y muy bonito, sino que es muy bueno también para las aves. Otro árbol con frutos, también muy común en la zona, este es bastante abundante porque antes se usaba mucho en los cafetales, es el bijarro. Y este tiene otro nombre curioso que también se da por los frutos que tiene. De hecho, bueno, los vemos acá, es este que tiene esta forma curiosa que están como dos pegados. A este árbol, nuestros abuelos y abuelas lo conocían como huevos de caballo o huevos de toro. Principalmente esta especie, el que se ve acá en las zonas altas, por ejemplo, en la Unión, Curriabal, Montes de Oca y más para arriba, que es el Montana Litoralis, se le conoce más como huevos de caballo o también bijarro, ¿verdad? Y uno lo ve por la forma que tienen los frutitos, ¿verdad? Como están colocados. Entonces, este frutito lo que hace es que primero están como cerrados, como una cápsula, pero ya cuando está madurando se abre, como se ve aquí en la foto, y lo que deja expuesto es, aquí tienen todas las semillas negras y todo está envuelto como por un arilo, que es bastante, parece como si fuera el achote, ¿verdad? Como esto que usamos para cocinar, bastante grasoso, bastante nutritivo, y esto a las aves les encanta. Y lo que visita mucho esto son aves que tienen los picos como pinchaflores, ¿verdad? Como por ejemplo lo que son los mieleros, los que son los caciques. El carpintero también tiene pico muy alargado, muy puntiagudo, entonces también le encanta, aquí viene a aprovechar este tipo de frutos. Y esto es buenísimo, pero buenísimo para las aves. Y es un árbol que es muy común porque antes se usaba mucho en cafetales, por ejemplo. Es un árbol que crece bastante, es grandecito, por lo menos 10 metros, es muy frondoso, muy globoso, entonces se usaba mucho como para dar sombra o también como produce mucha hojarasca, es muy bueno para el suelo, entonces sembraba mucho en cafetales y por dicha afortunadamente se ha conservado, pero sí ya conforme, es uno de esos que no se usan tanto en la ciudad, entonces ojalá que podamos sembrarlo más porque para las aves es realmente buenísimo. Otro típico, y este lo pongo, tal vez este es personalmente conocido, pero me parece importante porque las guayabas, o por ejemplo el cas, estos árboles que son del género Cidium, hay varias especies, por ejemplo, bueno, la guayaba, el cas, pero hay otras variedades de guayabillas, y todas son nativas de Costa Rica, y son nativas también típicas de estas zonas del Valle Central, muchas de ellas. Y por ejemplo, lo que es el cas,
El cas es un fruto que es originario prácticamente de Costa Rica y ahí por su mismo valor frutal se ha ido comercializando, sembrando en otros lugares de Centroamérica, pero es un fruto que es muy, muy típico de Costa Rica. De hecho, bueno, en Europa, en otros países es prácticamente una fruta súper exótica porque es muy de esta región y a veces bueno, muchos de nosotros no lo conocemos y lo damos por sentado porque son muy comunes, pero así como son comunes y son bastante ricos y tienen un montón de propiedades buenísimas para nosotros, resulta que a los animales también les gusta mucho. De hecho, con la mayoría de árboles, cuando hablamos de frutos, si es un fruto que a nosotros nos gusta porque son dulces, créanme que a los animales también les va a gustar, principalmente las aves o mamíferos, por ejemplo, ardillas o lo que son zorropelones o zorricis o algunos otros mamíferos que andan buscando frutas, siempre andan buscando este tipo de arbolitos. Entonces, esa es una excelente opción. Bueno, a este le encanta, por ejemplo, las tangaras. Estas tangaras, las tres que están aquí en la foto, son de la unión de la zona, por ejemplo, la viudita, el sargento, muy colorido, le llaman siete colores. Estas son unas que buscan mucho este tipo de frutos. Y es un árbol que también, ojalá que lo podamos sembrar más, porque obviamente tiene mucho valor cultural, porque todos hemos comido guayabas o crecimos comiendo guayabas y lo usamos para un montón de recetas. Tiene un valor que lo tenemos en la casa, pues nos puede servir para hacer siempre frescos o para hacer un montón de comidas o postres y pues también para las aves y para los animales les encanta. Entonces es una opción que por todo lado es bastante positiva para tener en nuestros jardines incluso en zonas verdes porque es un árbol, bueno, muchos de estos son nativos y son bastante buenos, incluso para las abejas también, porque las flores atraen muchas, muchas abejas. Pero también hay otros árboles frutales que se han ido perdiendo con el tiempo. Y uno que me parece curioso porque es muy abundante, pero se ha perdido mucho en algunos lugares, es este de acá, el moquillo. Entonces, no sé si acá tal vez lo han escuchado o lo han comido, pero tal vez si le preguntan a muchos abuelos o abuelas, antes era bastante común. De hecho, este es un árbol que crece mucho en potreros, principalmente potreros cerca de bosque o en zonas boscosas, de zonas altas y montañosas. Y antes era muy común, pero ya en ciudades pues se ha perdido un poco y principalmente en zonas agrícolas también. Se le llama moquillo porque el fruto, que es este verde de acá, que no es tan llamativo, es como pegajosillo, pero el fruto es bastante dulce y antes pues se consumía bastante. En muchos lugares, bueno, todavía se come porque es bastante común en algunos lugares, pero antes se consumía. Y bueno, en Centroamérica incluso hay lugares donde en los mercados todavía se vende como si fuera, como ir a comprar guayabas, todavía se puede conseguir el moquillo en algunos lugares, ¿verdad? Entonces, si tiene pues este valor, sí se ha ido perdiendo. Ahorita vamos a ver varios árboles que tienen valor nutritivo pero que son platillos que se han ido perdiendo con el tiempo, pero ojalá podamos rescatarlos y bueno, este es uno de estos. De hecho, bueno, cuando hablamos de frutos, para traer aves, muchas veces lo que buscamos son frutos como por ejemplo de acá, ¿verdad? El caso del bijarro o el huevo de caballo, cuando vos ves frutos que son muy coloridos, ¿verdad? Muy rojos, muy anaranjados, muy amarillos, por ejemplo el huitite o por ejemplo que es súper rojo, eso normalmente es para traer a las aves, ¿verdad? Es como diciendo, aquí hay comida, soy nutritivo, venga, cómame y dispersa las semillas. Pero pues es un caso curioso, ¿verdad? Que es como verde, no se ve nada llamativo, pero esto es porque muchos de los animales que les encanta ese tipo de frutos son los murciélagos. Y en la noche de nada sirve que vos seas de color rojo o que sea amarillo porque no se ve nada. Entonces, más que todo, estas son plantas que dependen de los aromas para atraer animales nocturnos, como por ejemplo los murciélagos. Entonces, lo visitan algunas aves, pero principalmente le gusta mucho los murciélagos, que son los que lo dispersan. Entonces, es un árbol pues que tiene este valor nutritivo que antes se comía, pero que también es muy bueno para recuperar bosques porque crece bastante rápido y crece muy bien, por ejemplo, en potreros, que son de los primeros que colonizan. Otro árbol frutal, y aquí, bueno, aquí también compartirles otra curiosidad de muchos de los nombres de los árboles, que es el uruca. Bueno, si vamos a lugares como Paseo de los Damas, ahí hay varios urucas, es que tiene acá, es de la familia de los cedros, tiene los frutos así, como pegados a la ramita, son verdes, pero cuando van a madurar es igual como una capsulita que se abre y expone los frutos que son como de color rojo y eso lo que tiene es el arilo, que es igual que es esta parte nutritiva que rodea la semilla, que es lo que atrae a las aves para que se lo coman. Y es un árbol que también es buenísimo, es muy común en la zona y es buenísimo para las aves. Y las flores, que también producen muchas, muchas flores blancas, son buenísimas para las abejas. Este es un árbol que es muy bueno como melífera. Es decir, pues si quiere producir miel, este es un árbol que es bastante bueno para atraer abejas y producir bastante miel, por ejemplo.
Pero bueno, lo curioso de este árbol, ¿verdad? Es que no es tanto, no es como que se come como los otros, sino que, bueno, es justamente el nombre Uruca, es el que le da al lugar de la Uruca. Entonces, justamente en este sitio, en San José, alguna vez había montones de estos árboles y gracias a este árbol es que se le puso el nombre a la Uruca. Como ahorita vamos a ver muchos árboles que tienen este patrón. Y bueno, esto es interesante porque no solamente eso, ahora tiene este valor cultural que un árbol, o sea, gracias a un árbol o a muchos árboles de esta especie le pusimos el nombre a un lugar muy conocido en San José, sino que incluso este nombre viene todavía, tiene raíces más profundas porque es un nombre indígena. Entonces, bueno, en Costa Rica tenemos, bueno, sí, tenemos por lo menos son sí, 8 comunidades indígenas y de estas 8 comunidades indígenas, este, prácticamente la mayoría de lenguas ya las perdimos. De hecho, bueno, la que estaba en el Valle Central, que era la huetar, los indígenas huetares, que eran los que estaban en el Valle Central, fue la primera lengua prácticamente que se perdió, el primer idioma que se perdió, porque fue el lugar, lamentablemente, donde colonizaron más los españoles, entonces fue ahí más donde se fue perdiendo el idioma, entonces prácticamente ya se perdió. Aún tenemos indígenas huetares en Quitiricí, por ejemplo, o en Zapotal, pero prácticamente ya no queda ninguno que hable el idioma huetar. Entonces sí tenemos otros, por ejemplo, en la zona sur, pero muchos de los idiomas, la mayoría, creo que solo los quedan como 4, pero la mayoría de todos los idiomas indígenas prácticamente se perdieron, pero lo único que nos quedó, o el legado que nos dejaron, ¿verdad? Dentro de los poquitos que nos dejaron, o que logramos rescatar, mejor dicho, fueron algunas palabras de muchos árboles o de muchos animales o cosas que los españoles no podían nombrar. Entonces, uno de estos fue el caso de la uruca. Uruca es una palabra indígena y justamente fue la que se preservó. Entonces, por ejemplo, lo que pasaba acá era que, por ejemplo, llegaban los españoles y veían un animal, por ejemplo, veían un tepeescuintle, y como ellos no tenían ninguna palabra para tepeescuintle, lo que hacían era que usaban la palabra indígena para nombrarlo. O pasaba también con los árboles, como en los lugares donde ellos vivían no tenían urucas, entonces simplemente, en vez de inventarle un nombre nuevo, pues usaban el nombre que los indígenas le pusieron. Entonces, vean ese tipo de legados de lo que nos quedó de nuestros indígenas, y resaltar que es un árbol que a ellos les llamó suficientemente la atención para ponerle un nombre, y pues este nombre todavía persiste en el tiempo, ¿verdad? Porque nosotros no andamos nombrando todas las cosas que vemos, pero este es árbol que quizás tenía algún valor económico, algún valor cultural para ellos, suficiente para que le pusieran un nombre, y gracias a eso pues se perseveró, sí, se quedó a través del tiempo, y ya hoy tenemos lugares como la Ruca nombrados gracias a ellos. Entonces, de hecho, bueno, en Cuba, este árbol también está en varias partes y también está en Cuba. Y en Cuba los indígenas le llamaban ciguarayá, y es porque para ellos tenía un valor cultural bastante importante. De hecho, hay una canción cubana que habla del ciguaraya, también haciendo honor a este árbol. Y ellos, básicamente, lo que significa el árbol para ellos era como un rompecamino, porque era como muy, era un árbol que superaba cualquier obstáculo, así lo veían a ellos, como un árbol muy fuerte que superaba cualquier obstáculo. De hecho, es un árbol bastante grande y por eso lo llamaban así. Aquí, bueno, aquí son rompecaminos, pero es porque los hemos sembrado mal. Entonces, si usted van, por ejemplo, al Paseo de los Damas, usted ve el árbol muy grande y ya está rompiendo la acera, porque no es un árbol para aceras, es como para parques, ¿verdad? O para zonas más grandes, pero es un árbol que por dicha persiste, y ojalá podamos rescatar porque pues tiene este legado que nos dejó en cuanto a nombre. Y otro árbol que también es muy conocido, que nos dejó este legado, que también es bueno para las aves, es el yos. Entonces, bueno, todos conocemos la zona de los yoses, y este nombre también es un nombre que viene gracias a un árbol, que fue el árbol de yos, que es el Sapium glandulosum. Hay varias especies, pero el que está en los yoses, o el que había por montones, era el Sapiens glandulosum, que ya hoy casi no hay porque hay muchísima urbanización y se ha perdido mucho, pero ahí quedó el legado del nombre, y es un árbol que también es muy bueno para las aves. Por ejemplo, muchos mosqueros les encanta la semilla, que ves como esta, ves es el fruto que es verdecito y también se abre como una cápsula y deja esto rojísimo, así como este color rojo encendido para atraer aves y que se lo coman. Entonces, esto pasa en un montón de lugares, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de copey, eso, el copey es el nombre de un árbol. Pacayas viene de la pacaya, que es una palma. Quitirricí también es un árbol. Entonces hay montones de lugares en Costa Rica que por la planta o por el árbol prácticamente se le dio el nombre al lugar, y de ahí viene. Entonces pues son legados que nos han dejado, y es una historia pues también que el árbol pues nos dejó a nivel de país. Pero
Bueno, hay casos que todavía me parecen a mí más increíbles porque no fue una especie. Por ejemplo, acá prácticamente, bueno, como había muchos dioses, ¿verdad? Muchos individuos de una sola especie, entonces le dieron el nombre al lugar, ¿verdad? Por ejemplo, también como pasó con el caso de la bruca. Pero hay casos que me parecen más increíbles porque no es la especie, sino que es un árbol, o sea, es un individuo que estaba ahí y que era tan emblemático ese árbol por sí solito, que prácticamente se volvió un lugar importantísimo en todo el lugar. Y yo creo que hay muchas especies que tienen historias como estas, pero yo creo que el que más se repite, o por lo que he visto, ¿verdad? Que más se repite en diferentes lugares es el caso de Liguerón. Todos conocemos la típica dirección, ¿verdad? De Liguerón, doble a mano izquierda, o porque, ¿sabes? Porque son árboles que son tan grandes que llaman muchísimo la atención por las raíces, por la forma que crece, que son enormes, que tiene esta forma de sombrilla. Entonces se vuelve un punto de referencia emblemático y esto fue lo que pasó. Bueno, uno de los más famosos, hay montones de lugares en Costa Rica que se basan en el higuerón para darle identidad a un lugar o para poder ubicar a las personas. Pero eso fue lo que pasó, bueno, un caso muy famoso que es el caso del higuerón en San Pedro Montes de Oca, que era un cruce importante, que no tenía muchos puntos de referencia importantes, pero tenía este árbol, entonces gracias a este árbol es de la que se llaman las direcciones para ir a varios lugares en San José. Pero bueno, lo curioso, todavía porque aquí se vuelve más curioso este caso, ¿verdad? No solamente es que el árbol tiene este valor, sino que llegó un momento donde este árbol ya estaba muy viejito, entonces ya era un poco peligroso, ya estaba como muy grande, entonces tuvieron que cortarlo y pasaron bastantes años, esto fue como al inicio del siglo XX, 1900, el árbol tenía como 100 años, y llegó un momento donde el árbol tuvieron que cortarlo, entonces prácticamente pues quedó ahí el lugar completamente pelado, pero era tan importante el valor que tenía ese árbol en ese lugar, que la gente empezó a referirse a ese lugar como para dar direcciones del antiguo higuerón, doble a mano izquierda o vaya a tal lado, entonces ya se volvió casi como un meme, ¿verdad? Como visible, porque nosotros lo entendíamos, pero para una persona que no es del lugar, de una zona, que le dé una referencia a algo que ni siquiera existe. Y eso se da mucho, como por ejemplo cuando hablamos de, no sé, de la antigua casa Matute o de la antigua boutique, La Solera, o del antiguo salón de baile de La Galera, ¿verdad? Son lugares que por lo menos el edificio se queda ahí, entonces el que conocía el nombre por lo menos lo ubica. Pero aquí era más extremo, ¿verdad? Porque era un árbol, no era un edificio, y en un punto pues llegó a ser un árbol que ni siquiera existía, ¿verdad? Entonces hablamos del antiguo higuerón, ¿verdad? Doble a tal lado, como si las personas se fueran a ubicar, ¿verdad? Entonces fue bastante curioso. Y bueno, ya recientemente, pues, bueno, no tan recientemente, ya se sembró y ahora está otra vez el árbol, pero pues sí es una historia bastante curiosa que de hecho, bueno, hasta la misma bomba llena el nombre de liguerón. Entonces vean ustedes qué curioso cómo un solo árbol, ¿verdad? Puede darle tanta identidad a un lugar y esto pasa en todos lados. Por ejemplo, este mapita de acá es de un croquis que hizo un arquitecto, bueno, un ingeniero, perdón, en Turrialba, y para hacer todo el catastro de la zona, pues ponían como referencia, y esto es bastante antiguo, por supuesto, entonces ponían de referencia el higuerón o el árbol de laurel o el árbol no logro leer qué era, pero se usaba mucho para dar direcciones. Entonces vean ustedes cómo llegan a tener tanta importancia, no solo no la especie, sino un árbol individual a nivel histórico. Bueno, de hecho, bueno, para seguir compartiendo un poco más, porque este caso de Higuerón todavía tiene tanta historia, hay otro dato curioso, y es que, bueno, en la época de 1900, no se conocía mucho las plantas de Costa Rica. De hecho, bueno, en Costa Rica, bueno, en el trópico, en los países tropicales, los que venían muchas veces a estudiar las plantas eran personas de Europa o de Estados Unidos. Y bueno, un botánico muy importante que teníamos en el país era Adolf Tondus, que era un botánico suizo, y él estuvo mucho tiempo aquí estudiando muchas plantas. De hecho, hay árboles, por ejemplo, hay un cedro que se llama Cedrela tondusi, y ese nombre científico, el tondusi, es en honor al apellido de él, que es Tondus, y muchas plantas tienen este Tondus. Entonces hay una historia curiosa con este árbol, con este higuerón, y era que no estaba reportado en la ciencia, o sea, no estaba, la especie como no estaba en otros lados o nunca se había caracterizado en esa época. este, Resulta que un estudiante que era pupilo de Adolf, que se llamaba Otón Jiménez, que era un muchacho muy joven de 15 años, andaba por la zona, se encontró el higuerón, vio que tenía frutos, lo recolectó, colectó la muestra, fue al museo y ahí quedó la muestra del higuerón en el herbario del museo. Y unos años después, Adolf Tondus la empezó a ver y se dio cuenta que era una especie que no tenía nombre, que nunca se había puesto nombre. Entonces, de este mismo árbol, pues se dio cuenta que era una especie nueva y decidió ponerle como nombre científico Ficus jimenesi.
y ese Jimenezi es en honor a Otón Jiménez, que era el tico que la recolectó y le hizo como honor al apellido y ya quedó la especie a la posteridad y ahora se conoce como Fico jimenesi. Ahora, el que está ahorita es otra especie, creo que es Fico citrifolia, es otra especie de higuerón, pero bueno, al menos lo que es el grupo pues se mantienen. Pero vean ustedes cómo un solo árbol puede tener tanta historia que incluso hasta a nivel de, o sea, este árbol no solamente da todas las direcciones de un lugar, sino que hasta fue una especie, se descubrió que era una especie que no estaba descrita y al final se le puso un nombre acá en Costa Rica. Y esto pasa en otros lugares, ¿verdad? Pasa con montones de higuerones, pero otro caso curioso pasa, por ejemplo, con que es un jorco, que le da nombre al lugar que se conoce como Vuelta del Jorco, en Acerrí. Entonces, bueno, justamente cuando usted va a la calle de Trinidad principal y cuando tiene que hacer el cruce principal para meterse a Vuelta del Jorco, se le conocía así porque justamente en la Vuelta del Jorco había un árbol de jorco bastante grande y bastante bonito, que es de familia Jocote. Entonces, tanto fue así que era tan emblemático ese árbol del cruce que y al final a toda la comunidad le quedó el nombre de Vuelta del Jorco. Entonces, hay muchas, me imagino que hay montones de historias así. Por ejemplo, acá en casa hay un lugar que se conoce el Raicero, la calle El Raicero, que queda por Doña Lela, cuando viene por la ruta 32, y se le conoce el raicero porque hay un montón de árboles de higuerón que las raíces son bastante expuestas, entonces así se quedó la calle y el nombre es calle el raicero. Entonces, pues son casos bastante curiosos. De hecho, no encontré en la Unión, si alguien aquí conoce algún lugar que tenga el nombre de algún árbol en la Unión, pues nos puede compartir porque creo que son historias que vale la pena rescatarlas porque al final le da toda una historia a una comunidad y una enorme identidad. Entonces, si conocen alguno o en la Unión o en otro lugar, pues ahí nos pueden compartir porque yo creo que son historias bastante curiosas. Y no siempre, de hecho, están relacionadas con el nombre del lugar. Por ejemplo, este es uno que este árbol pues no le dio el nombre del lugar, pero es tan famoso, no sé si muchos de acá lo han visto, pero es un lugar muy famoso que mucha gente va a visitarlo. Esto es en San Joaquín de Flores, es una iglesia, y este cortés amarillo es parte prácticamente vital de la identidad de San Joaquín de Flores. Y en esa época, cuando está floreando, la gente va contentísima a tomarle fotos y este árbol, pues de aquí a hace muchos años, llegara a pasarle algo, estoy seguro que la gente va a volver a sembrar un cortés amarillo porque es prácticamente parte de la historia de la entidad de esa comunidad. Y entonces realmente resaltar eso, ¿verdad? Como un solo árbol, ¿verdad? Ni siquiera la especie, sino que un solo árbol puede darle tanta identidad a una comunidad, no solo en el pasado, sino que todavía al día de hoy, yo creo que si tenemos alguna comunidad y sembramos un árbol bastante bonito, bastante emblemático, eso de aquí a muchos años, pues podría llegar a ser una parte central de todo el lugar y entonces tienen este valor cultural increíble los árboles, más allá de todo lo biológico y toda la importancia que tienen, pues vean ustedes cómo llegan a conectarse con las personas a este nivel. Y bueno, aprovecho la foto del cortés amarillo para empezar a hablar de las flores. Entonces ya vimos un poco de frutos, de cómo hay frutos que son buenísimos para las aves, pero bueno, también están árboles con flores. Y justamente las flores pues también tienen valor para un montón de colibríes o de insectos, mariposas, abejas y un montón de insectos que los van a polinizar. Entonces, el primero que les quiero compartir, que es un árbol que es típico de la zona, que yo creo que tal vez muchos de acá lo habrán visto porque yo creo que es muy difícil que pase desapercibido, que es este de acá, que es el burío. Es un árbol que es muy abundante, lo he visto en muchos lugares de la Unión. Ojalá se sembrara más, porque más que todo está como en zonas boscosas naturales o la orilla del río, pero yo creo que es un árbol que perfectamente podemos tenerlo en parques o en zonas urbanas. Es un poco grandecito, pero por ejemplo en un parque queda bellísimo porque tiene una floración también rosada bastante bonita. Y le puede dar mucha identidad porque es muy propio de la zona. Por ejemplo, lo que les comentaba ahora, por ejemplo, el caso del cortés amarillo, el problema con estos árboles es que si sembramos muchas veces lo mismo, si sembramos solo roble sabana o si sembramos solo cortés amarillo, pues eso genera muchos problemas y uno es, por ejemplo, que tenemos lugares con muy poca diversidad de árboles. Entonces va a traer una cantidad limitada de fauna. Si sembramos muchas especies diferentes, pues tenemos más animales que atraemos, pero si sembramos solo lo mismo, como por ejemplo en el caso del Paseo Colón, que se ve muy bonito, pero prácticamente todo lo que hay es roble sabana, y el roble sabana solamente tiene flores durante una parte limitada del año, entonces toda esa zona que puede estar llena de abejas todo el año, solamente va a traer a un grupo específico durante ese momento del año, ¿verdad? Entonces por eso es importante tener árboles que tienen flores en diferentes épocas, que atraen diferentes insectos, entonces por eso es bueno siempre variar, y ojalá variar, pero también con especies de la zona, o principalmente con especies de la zona, y este es uno que perfectamente se puede sacar más provecho del que actualmente se saca. Bueno, esta es una polilla que está muy relacionada con este árbol, este,
y que no es tan común en otras especies de árboles, por ejemplo. Entonces vean como una especie a veces está hasta relacionada con una especie específica de insecto o de ave que puede suceder. Yo, perdón, Sí. tenemos un comentario de doña Maritza que me parece muy interesante, yo no lo conocía de hecho. Dice que en la Unión, Concepción, en Concepción, hay un barrio que se llama Calle Naranjo por la cantidad de árboles de naranja que había en el Ah, uy, de hecho yo conozco, he pasado por ahí, entonces por la cantidad de naranjas. De hecho, la escuela se llama así, la escuela pública, Escuela de Calle Naranjo. Ay, ve qué bonito, ve justamente, ves, entonces gracias por compartirlo porque no conocía, entonces ya para la próxima ya tengo un lugar más que compartir, Sí, porque sí. perdón, nos consultan por aquí si el burío no es el mismo que le dicen cola de caballo también. Uy, desconozco, puede ser, a veces hay muchos nombres comunes, entonces podría ser, pero yo nada más le conozco como burío. Sí, por eso acá pongo los nombres científicos, que yo sé que son muy raros, pero es bueno tenerlo, es, bueno, la charla queda grabada y lo pueden buscar luego, porque ya ese es el nombre científico, el Yocarpus americanus, es único, entonces con esto no hay pérdida para buscarlo, pero el común, pues a veces diferentes lugares le ponen diferentes nombres, entonces puede ser que se le llame así, pero por ejemplo, con la caballo también se le conoce a una especie de, creo que es como un helecho, entonces también se puede confundir con otros, Sí, pero bueno, sí. es el que florea en el tallo. Nos Ah, no, consultan. no, ah, No, no, entonces es es otra diferente. especie. Ajá, Ok. es otra especie. Sí. Y bueno, y gracias también por el dato de Calle Naranjo. Pero bueno, son cosas que a mí siempre me ha gustado. Ojalá que en estos lugares que tienen estos nombres, a veces cosas sencillas como bueno, sembrar más árboles para que no se pierdan o poner rotulitos o cosas así para rescatar de dónde viene el nombre, son cosas que para mí pueden aportar mucho a nivel cultural y que se haga más sensibilización sobre estas especies también, que son, y las naranjas son buenísimas para atraer abejas y muchos caciques, por ejemplo, a muchas aves les encanta las naranjas y los cítricos, entonces también pues tienen ese plus que tiene muchos beneficios. Otro árbol con flores muy bonitas, también muy común, es lo que se conoce como curá. De hecho, hay varias especies. Está el Viburnum costarricanum, hay otro que se llama Viburnum estellato tomentoso. Bueno, esas dos principalmente en la zona. Es muy común en la zona. Y las flores son estos racimos blancos, también bastante frondosos y muy bonitos. Y son buenísimas para insectos, para abejas. Y los frutos son buenísimos para las aves también, por ejemplo. Pero bueno, este arbolito también tiene otro plus. Bueno, o una historia curiosa que era un árbol que antes lo usaban mucho para hacer escobas, por ejemplo, cuando obviamente no podíamos conseguirlas en los mercados, pero resulta que las ramas son bastante macizas, son como cilíndricas, son muy frondosas, entonces era un árbol que era perfecto para hacer escobas, entonces ya eso era suficiente para que nuestros abuelos o abuelas lo dejaran en el jardín porque sabían que ahí iban a tener una escoba cada vez que ocuparan reemplazarla, entonces pues se usaba mucho para eso. Aparte que tiene pues este valor ecológico y ornamental también bastante bonito. Este otro, que también es muy común, típico en la zona, este tal vez, este sí, por dicha, he visto que se ha empezado a utilizar más, que es el vainillo, que es este de flores amarillas, también muy frondoso, que es típico del Valle Central y también tiene un gran valor ornamental. De hecho, este no es muy grande, este es como tamaño mediano y se puede sembrar perfectamente en aceras o en zonas urbanas y no tiene ningún peligro. De hecho, me disculpan que la foto esté así como un poco borrosa, pero es que vieras cómo cuesta encontrar fotos así donde se vea bien la floración del árbol de estas especies, porque lo mismo que les comentaba, tenemos tantos de la misma especie, sembramos tanto, si usted busca, por ejemplo, cortés amarillo y le salen un montón de fotos, si busca roble sabana le salen un montón de fotos, pero estas especies, lamentablemente, como no las sembramos tanto, todavía no hay tantas fotos como para poder, para este tipo de presentaciones, y es porque justamente no están tan aprovechadas como deberíamos, entonces ojalá que se siembren más, ¿verdad? Porque tienen estas para las abejas también, es un árbol mielífero sumamente importante para mariposas y colibríes, entonces también pues, tiene este valor y tiene el valor que las flores están en un periodo diferente a las flores del cortés amarillo, por ejemplo. Entonces eso es importante porque del cortés amarillo tenemos flores en marzo, abril, pero luego llega otra época y las abejas también buscan alimento en esta época y es bueno tener árboles de otras especies que también tengan flores en otra época del año. Y lo mismo, por ejemplo, un caso también parecido es este que le llaman abejón o también le llaman candelillos, que son estos, que hay varias especies que tienen la flor que es también como forma de un abejón, ¿verdad? Y que son bastante amarillos, que también es una especie nativa y que también son bastante buenas para mariposas y para las abejas. Hay muchas especies de estas y también son bastante buenas. Y también hay arbolitos chiquititos de estos que son perfectos para tener en aceras o en parques urbanos. Otro caso es el poró. Hay varias especies de poró. De hecho, esta foto que pongo acá es el poró gigante, es una especie exótica
se usa mucho en cafetales, pero no es exótica. Realmente muchos animales la aprovechan y no es mala, por decirlo así, o dañina para el ecosistema. Pero hay una especie nativa de poro que se ve como esta, como los árboles, las floraciones anaranjadas, pero es un anaranjado un poquito más pálido. Es muy llamativo también, pero es como un poquito más claro, más pálido, que es el poro blanco. Y ese sí es nativo, también se usa mucho en cafetales. De hecho, cuando uno va en la línea del tren de ruta, lo que es hacia Cartago, pasa por Curriabat y toda esa zona, ahí todavía hay muchos cafetales y tienen mucho poro en época de floración, que es como en enero. Se ve preciosa esa zona y son árboles que son muy buenos para, por ejemplo, los pericos, consumen las flores, las abejas, tienen muchos beneficios y ornamentalmente es un impacto también lindísimo. Pero también hay otros poros que son más pequeñitos. Esto del poro blanco y el poro extranjero son árboles enormes, grandototes, que crecen mucho, pero hay otros que es el poro, que es de flores rojas, que lo usan mucho los que, bueno, los de fincas antes se usaba, todavía se usa mucho para hacer cercas vivas, para delimitar propiedades, y se usa mucho porque él crece muy bien por estacas. O sea, agarra unas estacas, de la siembra y perfectamente crece el arbolito, entonces se usa mucho para cercas vivas, pero también incluso se usa para comer y antes pues, se usaba mucho, pues, especialmente en zonas de campo y familias más humildes. Y antes uno tenía que aprovechar, bueno, todavía hay que aprovechar todo lo que haya de alimento. Y las flores, como florea tanto y son tantas, pues justamente se usaban para hacer ensaladas. Uno puede encontrar recetas, de hecho, en Google, usted las busca y hay libros de recetas de Centroamérica que son con esta especie. Básicamente es que usted agarra las flores, le quita las partes de adentro y eso lo usa para con frijoles, para sopas, para ensaladas y es bastante nutritivo y especialmente era muy bueno para hacer el plato pues más abundante, ¿verdad? Más sustancioso que antes pues bueno, en algunos lugares todavía pues sigue siendo algo bastante importante. Entonces también tiene pues este valor adicional y bueno, los poros también son muy buenos para muchas aves o muchos insectos. Otro también que se come, que es comestible, que se ha perdido bastante, que es el chicasquil, que es un arbolito, este sí es más pequeñito, que es también buenísimo para tener en las aceras. Los racimos son blancos, de flores también, bastante ornamentales, bastante bonitos. Y en este caso son las hojas, los que se usaban para hacer un picadillo, que bueno, todavía por dicha se hace en algunos lugares, pero antes era mucho más común. Y esto es un platillo que viene desde los indígenas. De hecho, bueno, en las reservas indígenas en Quitirizí, ahí se consumía mucho, todavía se sigue consumiendo, haciendo recetas con el chicasquil y básicamente es usar las hojas, se sancochan y se usan con picadillo de papa o chorizo y queda bastante rico, es como el picadillo de papaya más o menos, pero bastante rico y es una receta típica de Costa Rica, que bueno, que tiene ese plus, ¿verdad? Que ojalá se pueda rescatar más porque ya no es tan común como antes, es bastante rico. Y es un árbol que es nativo y que es muy bueno para las abejas, por ejemplo, y que tiene este valor ornamental. Otro árbol bellísimo que para mí es de los más bonitos, de hecho es de mis árboles favoritos de toda la vida y que ya no es tan común, que es este acá, que es el supara. Este árbol, es un árbol que es típico del Valle Central de Costa Rica. De hecho, hay una variedad de este árbol, se conoce como abuya lúcida, pero hay una variedad que es abuya lúcida elegans, que que todo el mundo, el único lugar en que está es en Costa Rica, y en Costa Rica prácticamente es en el Valle Central. Entonces, lo lamentable de esto es que lamentablemente el árbol pues decidió crecer, específicamente el clima de él para crecer fue justamente en el lugar donde decidimos urbanizar. Entonces es un árbol que durante mucho tiempo fue bastante abundante, pero ahora lamentablemente con tanta urbanización se ha perdido mucho y ahora es bastante raro encontrarlo. En los lugares que quedan, por ejemplo, yo he visto algunos en Huicochea, en el Parque La Sabana Poricha, sembraron dos, no es tan común, pero ahora los pocos lugares donde queda este árbol es lugares donde hay mucha pendiente a orilla del río y es imposible construir ahí. Entonces ahí se pueden encontrar algunos, pero realmente es un árbol que ya no es tan común y ojalá podamos rescatarlo para poder sembrarlo porque, bueno, a mí las flores me parecen preciosas, son lindísimas, son blancas y con el paso del tiempo se vuelven rosadas y luego rojas y luego se caen, pero la corteza también es bellísima porque es como una guayaba rojísima, como un guayabo, ¿verdad? Como escarapelado, pero rojizo y es bastante bonito. Y las flores son buenas también para colibríes y para abejas. Y es un árbol, pues, como le digo, que si desaparece, prácticamente desaparece de todo el mundo porque justamente está aquí en el Valle Central de Costa Rica y en muy pocos lugares más. Entonces, es un árbol que ojalá lo podamos rescatar más porque es típico de la zona.
Y otro, ya este es el último de las flores, que yo creo que no ocupa más descripción, ¿verdad? Que es esta belleza, que es el árbol de quina, que es típico de zonas montañosas de Costa Rica. Y yo no entiendo, realmente no entiendo cómo no se le ha sacado el provecho, porque o sea, es que realmente es increíblemente bonito. Este, no es tan común. En algunos lugares, no en Costa Rica, se usa como ornamental, pero digo yo, ojalá en Costa Rica le veamos este potencial que tiene y lo sentemos más, porque realmente es demasiado bonito. Es de la misma familia del café, y es muy bueno, o sea, tanto a nivel ornamental como a nivel ecológico para insectos, las flores, pues es bastante importante. Entonces, bueno, bueno, es una belleza y digo yo, por eso digo que habiendo tantos árboles tan bonitos, ¿verdad? Y de la zona, ¿verdad? De la Unión, de Curriabat, de estas zonas que son montañosas, este, ¿por qué no le sacamos tanto provecho como deberíamos, ¿verdad? En vez de sembrar tantas las mismas especies, ojalá que cada vez nos pongamos más a sacarle potencial para que cada lugar tenga su propia identidad y se vea diferente y se vea bonito y se vea variado, porque realmente hay mucho de donde poder sacar potencial y que los animales le van a sacar provecho. Yo sí, perdón, una preguntita. Si yo quisiera conseguir quina para sembrar, ¿cómo hago? Pues, Voy. ¿Dónde voy? Me pido miras un que yo no he encontrado un lugar donde lo reproduzcan. O sea, es uno se hermoso. mete en zona, ajá, de hecho lo encontraron en el CBIMA, en el inventario que se hizo en el 2018 y lo encontraron en la zona de la Unión. Entonces, básicamente sería con profesionales o lo mismo un equipo de la Unión del vivero, meterse a los lotes y buscar las semillas para reproducirlo, Buscar porque no semillitas. está. Sí. Y por acá Ajá, nos hicieron una consulta si el curá entra en la categoría de arbusto también o se conoce. ajá. Sí, Ok. es arbusto o arbolito, exactamente. Básicamente la diferencia es que el árbol pues tiene como un tronco principal que luego se ramifica, mientras que los arbustos pues siempre Mm, tienen la ramificación desde la base. Y el curá crece un poco como ambos. A veces crece como un arbolito pequeñito y a veces crece como un arbusto. ok, perfecto. Gracias. Ujú. Y bueno, ya entrando al otro grupo, ya nos quedan solamente dos, y estos son más cortitos. Está el del follaje, y esto para mí me parece sumamente valioso porque, como les comentaba, los frutos son una época del año. Las flores, especialmente las flores más, las que son más llamativas, por ejemplo, el cortés amarillo, el roble sabana, estos durante un tiempo específico del año y duran poquito, porque entre más flores tenga el árbol, menos tiempo van a durar, porque es mucho gasto energético para la especie. Entonces son árboles que son bellísimos, pero son bellísimos, bueno, siempre son bonitos, pero van a ser más bonitos durante un periodo cortito de tiempo. Pero hay otros árboles que tienen una arquitectura muy bonita, que tienen hojas bastante bonitas, y la ventaja que tienen es que van a verse bonitos todo el año. Entonces, un caso es este targuá, que es muy común a orillas del río, y es un árbol que tiene estas hojas que son anaranjadas, como en forma de corazón, bastante grandes. Entonces el árbol también tiene una arquitectura bastante bonita y cuando se siembra en un lugar, pues, donde se logra resaltar toda su belleza, pues se ve bastante bonito. Y es un árbol que, por ejemplo, los frutos le gusta mucho a los pericos, también atrae muchas abejas y muchos otro tipo de aves y también tiene un montón de valor medicinal. De hecho, bueno, yo tengo una historia curiosa con este árbol que, bueno, uno cuando anda en biología anda en lugares bastante extraños a veces, en la montaña metidísimo, y una vez me pasó que me picó una mosquita y esa mosquita le transmite a uno un protozoario y le da una enfermedad que se conoce como leishmaniasis. Es una bacteria, entre comillas, una bacteria, porque no es una bacteria, es como un protozoario muy parecido, pero lo que hace literalmente es que le come la carne. Entonces, bueno, bastante traumante, pero a uno le queda una cicatriz. Ya cuando se le cura, a uno le queda una cicatriz y la savia de este arbolito es un cicatrizante, pero buenísimo, o sea, espectacular. Y es una savia como rojiza, y uno lo puede usar y le ayuda mucho a cicatrizar. Y a mí, justamente, me ayudó mucho a cerrar la herida. Y tiene otro montón de valores también, a nivel gástrico incluso. Entonces, es un árbol con mucho valor medicinal. Otro árbol que le da nombre a un lugar es este de acá, que es el puré o purrá. Y justamente, lo que es purral de Goicochea, pues tiene el nombre gracias a este arbolito, o este arbusto, que es el purrá, que es el Conastilla salapensis, que es una melastomatácea, que es un arbolito pequeñito, que es muy bueno para las abejas, para las aves, y también tiene un plus, que el follaje es bastante bonito. Aquí la foto, no encontré una foto que le hiciera honor a lo bonito que es, pero es que es muy curioso porque las hojas son muy verdes por un lado, y por el otro lado son como bastante blanquecinas, lo que se conoce como glauco
y es como un color dorado, como blanco, entonces se ve muy bonito, pero especialmente cuando el viento lo mueve, porque crece mucho en zonas montañosas a veces, se ve como este cambio de colores y siempre se ve bastante bonito. Entonces es un árbol que es chiquitito y que tiene mucho valor como ornamental y también es muy bueno para las aves. Y otro árbol también que le da otro nombre a otro lugar también acá de la región, que es el tirá, que es justamente de ahí viene el nombre Tirraces de Curriabat. Entonces, y es este árbol también grandote, que en la Unión se ve mucho en zonas montañosas, por ejemplo, de nuevo en la finca Los Lotes he visto que hay bastantes, pero lamentablemente es un árbol que ya no es tan común. Este árbol es típico de montaña y de bosque, y se ha ido perdiendo con la urbanización. De hecho, en Tirraces también, yo creo que, bueno, no he visto, pero si hay, quedan muy poquitos, y es un árbol que por el follaje tiene un valor ornamental importantísimo durante todo el año y siempre se ven así porque las hojas son como un verde muy clarito, pero van cambiando de color y se ponen como rojizas, entonces dependiendo de la época o de la brotación, pues siempre tiene un color bastante bonito y la misma arquitectura del árbol, porque es muy imponente, también se ve muy bonito y tiene otro plus y es que la corteza del árbol es perfecta para que se le peguen, por ejemplo, estas barbas de viejo, que son estos que están colgando, se le pegan musgos, se le pegan bromelias, entonces siempre es como un ecosistema vivo, ¿verdad? Perdón, como un ecosistema él mismo, porque tiene un montón de plantas que crecen encima de él y eso hace que atraiga muchos animales, por ejemplo, los carpinteros les encanta buscar insectos en medio de los musgos que crecen sobre estos árboles, entonces esto otro que también que es muy grande, pero ojalá que se pueda sembrar más en áreas naturales o en un parque muy grande, ¿verdad? Un área deportiva, pues que se siembre uno así grandotote porque tiene un valor bastante bonito. De hecho, bueno, aquí se le conoce como tirrá, pero en otros lugares a estos árboles se les conoce como olmos. Es un grupo de árboles que crece también en Europa y los olmos, pues como son tan bonitos, ¿verdad? Tienen todo este misticismo de su arquitectura, del musgo, ¿verdad? Como tienen, no sé, como una apariencia como que genera mucha cercanía. Siempre han sido árboles muy espirituales y en muchas culturas indígenas de América o de Europa, el olmo se le conoce mucho como el árbol de los sueños o el árbol de la fertilidad. De hecho, hay mitos, bueno, mitos no, así como leyendas o de creencias de indígenas, o por ejemplo, lo que son los druidas, ¿verdad? En Europa, que asociaban este árbol, por ejemplo, que decían que tenían poderes para hacer más fértiles a las mujeres que no podían tener hijos. De hecho, hay una leyenda, ¿verdad? Obviamente no está comprobada, obviamente no funciona, no es más como un mito, pero hay una historia que dice que Napoleón Bonaparte pues quería tener hijos y no podía, y luego se sentó bajo un árbol, y pues todo su progénito gracias al árbol, ¿verdad? Pero bueno, es una historia que no está comprobada, pero obviamente son leyendas que lo que hacen es agregar folclore un poquito más a los árboles que pues tienen todo este valor, pues espiritual. Y ya para terminar, hay árboles que también por su arquitectura pues también tiene valor. Y bueno, aquí tengo tres especies. Una es el cedro, que bueno, el cedro, tenemos el cedro dulce que crece en las zonas altas, y es un árbol que también tiene un tronco pues bastante cilíndrico, es un tronco muy, o sea, es un tronco solito, pero cuando llega al final pues se hace todo el árbol grandote como si fuera un globo, entonces tiene una arquitectura que siempre se ve imponente, siempre se ve muy bonito, y el cedro pues también tiene el plus que la corteza es como fisurada y esto lo que permite es que es un árbol perfecto para que le crezcan bromelias, entonces este árbol es uno que siempre vamos a ver que le crecen muchas bromelias y eso hace que sea también más bonito, pero también, por ejemplo, esta bromelia acá es de género tilancia y estas tilancias que son comunes en la Unión o Curiabato o Montes de Oca, por ejemplo, en San José, pero es una especie que está amenazada. De hecho, bueno, en la ley de Costa Rica de vida silvestre, muchas de estas especies se categorizan como en peligro de extinción y es que, bueno, ya no hay tanto hábitat para ellas y es que ellas ocupan colonizar árboles así como con esas características para que ahí crezca la semilla, poder agarrarse bien y ya crecer. Y son especies que están como amenazadas, en peligro, mucho por la urbanización y pérdida de hábitat. Y ese tipo de árboles pues permite que crezcan y también atrae otro montón de fauna, hay anfibios y aves que llegan acá. Y otro típico también que se usa muchísimo para eso es el famoso huitite, ¿verdad? Que el huitite pues tiene los frutos que son, yo creo que es de los mejores árboles para las aves que he conocido. O sea, la cantidad de especies que llegan es increíble, pero el huetite es uno que históricamente se ha usado muchísimo también para que crezcan orquídeas, para cultivar orquídeas o para también tener un jardín y puede sembrar ahí la guayamorada o cualquier otra orquídea que nos guste. Y es que la corteza es perfecto para eso, entonces también pues le agrega otro plus al árbol como tal.
Entonces, otro Yo que sí, también que se puede sí, incentivar más. una información ahí importante del árbol anterior, del cedro dulce. Ujú, La Unión tenemos un árbol que se conoce como árbol centenario, que es de esta especie. Se ajá. sembró en 1921, se sembró para conmemorar los 100 años de independencia de Costa Rica por un grupo de Uh, vecinos del cantón. o sea, justamente el año pasado cumplió 100 años. Sí, este año en septiembre Oh, cumple 101 añotes y se le tiene una calzada y se le hizo un mural también como para destacar el valor histórico que tiene el árbol. Hay un proyecto de sacar algunos, ahora que hablabas de las semillitas, germinar algunos hijos del centenario para que cada distrito en el cantón tenga su árbol centenario en oh, sus espacios. Entonces es un árbol con historia para el cantón también. qué lindo. ¿Dónde está? Perdón, uno pudiera Está cerca conocerlo. sí, claro, sí, sí. Está cerca de la línea del tren y podemos hacer un tour histórico porque de hecho dentro del mural, la idea es que el mural represente cada una de las etapas como que ha vivido el árbol durante todo este tiempo, todo lo que ha observado el Ajá. árbol durante todos estos años. Qué lindo, qué bueno. Gracias por compartir. Sí, Está muy y bonito. tiene dos reconocimientos. Fue declarado por el Museo Nacional como Monumento Nacional y INVIO lo había declarado árbol, árbol benemérito también, que existía una categoría en ese entonces. Qué lindo. Uh-huh. Buenísimo. Y creo que ya me quedan solamente dos, entonces ya vamos terminando. El otro es el Raspahuacal, que también ahí por la línea del tren he visto uno grandotote ahí por la Unión, que siempre que paso le tomo fotos. No es este, no la puedo encontrar por ahorita. Pero es un árbol que también la corteza es muy buena para pegar bromelias y es un árbol así que es como un globo enorme, grandotote, muy imponente. Y entonces la arquitectura es bonita, los frutos atraen muchas aves, las flores atraen muchas abejas, entonces otro árbol típico de la región que es bueno para sembrar en lugares grandes, ¿verdad? Como por ejemplo este de acá. Le llaman raspahuacal porque las hojas son como una lija, entonces se usaba antes para raspar los guacales, ¿verdad? Que es como le llamaban como no sé si eran las ollas o los comales, entonces lo usaban como para limpiarlos, porque la hoja es como si una lija, entonces usaban mucho para eso. Y el último de arquitectura, que es este, que es también, creo que muchos de acá lo hemos visto, que es el famoso guarumo, que es un árbol que si tener flores muy llamativas ni frutos muy llamativos, pues la misma forma del árbol, ¿verdad? Usted ve que es delgadito, pero que tiene las ramas que se extienden a los lados, muy delgaditas y tiene una forma muy curiosa que para algunos lugares pues se presta bastante para aportar para el paisajismo. Y tiene un plus también de que es el árbol favorito del oso perezoso, que también hay la unión, el de 3 dedos y el de 2 dedos. Entonces, casi siempre que uno ve un perezoso, la mayoría de las veces lo ve en este árbol porque le encanta dormir ahí y porque le encanta comer las hojas del guarumo. Entonces, es otro que pues también tiene ese plus. Entonces, bueno, eso era lo que tenía para compartirles. Si tienen alguna otra consulta, comentario, pues con mucho gusto. Pero es una pincelada del montón de árboles que tenemos en la Unión que podemos sacarle tanto provecho y podemos sembrar más. Entonces, imagínense si empezamos a explorar del montón de 9.000 especies que tenemos en Costa Rica, ¿verdad? De plantas, para Sí, que creo que lo más importante era que quiero resaltar hoy, que tenemos tantas especies increíbles, con tanta historia, con tanta belleza, y ojalá que podamos cada vez pues tener más de estos en las ciudades y en todo lado. claro. Por aquí me aportan también, si se me había olvidado comentar, que el año pasado se sembró un hijo del árbol centenario en el Parque de Tres Ríos. Ya hay un hijito ahí en el Parque de Tres Ríos que está ubicado de la casona a 200 metros al norte. Y por aquí, ahí doña Maritza nos pregunta que la institución dice tienen un plan de reforestación y colinda con una quebrada del María Aguilar. ¿Qué árboles se recomiendan o qué plantas para sembrar en las laderas? Es para el programa Bandera Azul. ¿En la ladera de qué zona, perdón? Dice un plan de reforestación y colinda con una quebrada del María Aguilar. No sé si doña Maritza Ajá. quiere activar el micrófono y darnos más detalles de la ubicación. Sí, buenas noches. La institución queda aquí frente a la subestación del ICE Ajá. y la quebradita tiene colindantes con zonas cafetaleras y con la institución. Entonces, dentro de esa protección que queremos realizar y la renovación forestal, queremos ver qué sería como lo más prudente, tanto para proteger la ladera, ¿verdad? Para que no hayan deslizamientos y la atracción también
de fauna en la zona. Ajá, Muchas ajá. gracias. Con gusto, padre, gracias a usted. Bueno, para laderas, uno que siempre se recomienda, que es muy bueno, es el sotacaballo, que también es típico de la región. Y ese es perfecto, es que las raíces son bastante profundas y son perfectas justamente para retener suelos, entonces, y se consigue bastante en viveros, entonces puedes conseguir ese sotacaballo y complementar con otras especies, por ejemplo, el huevo de caballo, que también ese también se puede sembrar en laderas de los que les comentaba acá, o también los mismos guarumos también se pueden sembrar en algunos lugares, pero para sostener principalmente el sotacaballo y luego otros como para tener un poquito más de diversidad. Perfecto. Después nos preguntan por aquí si las hojas del raspaguacal, perdón, no es, si era usado para lavar las ollas. Ajá, sí, exactamente. De hecho, hay otro que es que tiene flores moradas, que también le llaman raspaguacal, que también se utilizaban para eso. Perfecto. Y también nos consultan que dónde se pueden conseguir algunos de estos árboles que hemos visto. Muchos están en el vivero de la Municipalidad de Unión, pero no sé, perdón, Ania, si esos son a través como, pero no creo que los vendan, o si no es como tal vez como un convenio con la MUNI, ¿verdad? Como, Sí, claro, son destinados, digamos, a las iniciativas de arborización que tenemos. Ya se han sembrado muchos y algunos están en germinación, ¿verdad? Porque esa es la idea del vivero, seguir produciendo para ampliar la arborización en el cantón, pero sí hay algunas especies que tenemos ahí. sí, por No eso todas, quisiéramos tenerlas todas, y esa iniciativa muy bonita que mencionó Josie de rescatar, hacer un semillero de árboles del cantón, por ejemplo, ¿verdad? Y tener a disposición para poder arborizar con esas especies. sí, pero ahí tenemos, Arbustos también. exactamente, porque sí, ahí tienen, bueno, el tibral lo tienen, el Joss también, esto que lo tienen ahí, el vainillo, entonces hay bastantes especies ahí para empezar, y como dice Ania, los otros, ojalá que los podamos ir rescatándolos ahí con el tiempo. Sí, doña Seide nos cuenta también que en Santa Lucía hay un hijo del centenario. Ese no Qué sabía, hay un lindo. montón de hijos regados en Santa Lucía. Qué bueno, ¿no? Esa es la idea, porque el árbol centenario, pues, por su edad también, poco a poco ha ido deteriorándose, ¿verdad? Entonces, un poco la idea de ir germinando los hijos es darle continuidad a esa historia que tiene esta especie. Ujú. Lo que hablabas también del chicasquil, bueno, y otros muchos árboles que tienen potencial, un alto potencial nutricional también, ¿verdad? Que nuestros abuelos consumían principalmente para obtener hierro y otros medicamentos que ahora se recetan en pastilla, ¿verdad? Antes los obtenían de las plantas y son conocimientos que se han ido perdiendo lamentablemente. La Universidad de Costa Rica tiene un proyecto muy bonito también de rescate de esos comestibles, no solo de las hojas, sino también hay flores que se utilizan también para consumo, ¿verdad? Bueno, conocemos la famosa flor de Itabo, pero hay muchas otras flores que se pueden utilizar para consumo. Ujú. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario o si quiere activar micrófono. Yo quisiera hacer un comentario. A ver, es que esto me parece muy importante, estas charlas, que a mí me encantaría que hubiera más gente, porque yo vivo aquí en Montserrat y hay muchos parques, y yo he sembrado árboles y he sembrado, por cierto, unas urucas y bueno, otros árboles, pero la gente no sabe que los eucaliptos son árboles que son muy dañinos, porque además de, como comentaba, que no son nativos, no dan fruta, no dan sombra y vuelven muy ácido el piso, lo mismo los cipreses, pero yo veo que mucha gente los siembra y es por puro desconocimiento, y sobre todo a veces el eucalipto lo siembran en las aceras y es como si no supieran que van a hacer mucho daño en las aceras y que no va a ser un gran aporte. Entonces, pues que me parece muy importante tal vez cuando vengan aquí a los parques, que hace tantas actividades la Municipalidad de la Unión, como que le den información a la gente, porque yo he estado muy tentada en personas que administran algunos parques o que por lo menos están muy pendientes de ellos, es arrancar de árboles que están en mediano crecimiento
quitarlos, pero entonces cuando uno quita esos árboles, yo lo que pienso, bueno, ¿dónde se pueden sembrar? O sea, un eucalipto que se puede, digamos, arrancar en este momento, ¿qué puedo sugerir yo hacer con ese árbol? Porque me parece que como sembrar otros, por eso preguntaba dónde se pueden conseguir, y qué bueno que se pueden conseguir en el mismo vivero para que no lo den, pero ¿qué hacemos con ese eucalipto? Que ya está sembrado y que ya pues a mí me va a pesar, pues ¿qué hace entonces uno con él? Y además decirle a la gente que realmente no lo siembren, ni cipreses porque son muy bonitos. Hay una cantidad pero hay muchos cipreses realmente aquí en la zona, en Montserrat precisamente, y no sé cómo informarle a la gente que pues, o sea, que no es lo ideal. Eso es todo. Gracias. Sí, es que es un tema de mucha sensibilización. Uno desearía que sí, que se acercara a más personas, pero también de tratar uno de acercarse a las comunidades y sensibilizar justamente todo ese tipo de cosas porque o sea, el problema también a veces va más allá, porque hay personas que, las mismas personas piden que se siembren cipreses y lo he visto en muchos lugares porque ellos, el ciprés se sembró desde hace muchos años porque era lo que más se podía conseguir, ¿verdad? Y era como lo que se popularizaba. Entonces hay personas en comunidades que más bien ellos piden que se siembre más ciprés porque ellos lo que ellos ven como si fuera de su hogar, porque crecieron entre cipreses. Pero entonces sí hay que justamente sensibilizar de que esas especies pues no tienen tanto valor para ir reemplazándolas porque pasa con, bueno, con otro un montón de especies y pasa eso, ¿verdad? Que lamentablemente las sembramos y o pasa, bueno, que pasa un montón de años y eso, luego es un árbol que no tiene tanto valor como lo podría estar haciendo una especie nativa, o pasa que a veces se siembra y después a los 10 años nos damos cuenta que no era un árbol para la acera, entonces tenemos que cortarlo y esperar otros 10 años para que otro arbustito, otro arbolito adecuado, pues tenga los beneficios que está teniendo eso. Entonces, es un tema que sí, siempre es difícil, pero es pura sensibilización y tratar de que el mensaje pues llegue a más personas, ojalá de las mismas redes sociales, las mismas comunidades que comenten, porque yo creo que es la única manera que se puede trabajar, porque sí es mucho de este tema de trabajo con comunidades y de informar la importancia que tienen las especies nativas. Ania, no sé si tenemos otra consulta más. Ay, creo que Ania perdió la conexión. Ay, Ania, no estás silenciada. Aquí estoy, perdón, si es que hubo como un apagonazo, pero ya estoy de vuelta. Gracias. A vos. No sé si tenemos otra pregunta. Por el momento no veo más consultas ni comentarios en el chat. Estamos. Estaríamos entonces agradecerles muchísimo la participación y a Yossi por esta información tan valiosa. Yo concuerdo con el comentario anterior de que tenemos que seguir en este proceso de comunicación, sensibilización. Cada día se nos acercan más personas, cada día participan más personas en las actividades y eso nos motiva mucho a continuar, ¿verdad? Y seguir informando. Les invito a que nos sigan en nuestra página, Escuela Municipal de Agua y Ambiente, para que estén al pendiente de todas las actividades que vamos a desarrollar próximamente. Y pues agradecerle a Yossi también el espacio brindado. Muchísimas gracias y que pasen una linda noche. Buenas noches, gracias.